Hola, ¿qué tal? En este nuevo video vamos a repasar los artículos del título de la Constitución Española en su título tercero, de las Cortes Generales en su capítulo primero, de las cámaras, en los artículos del 66 al 80. Antes de comenzar con este repaso, de manera general vamos a también a repasar lo que son los artículos que hemos visto hasta ahora para lo que es el tema 1 para subalterno, que va del tema 1, del artículo 1 hasta el 80. Repasamos y vemos que en el título preliminar había 9 temas. En el título primero nos encontramos con el primer artículo de los derechos y deberes fundamentales, es el artículo 10. El título primero también abarca el capítulo primero, de los derechos de los españoles y los extranjeros, que abarca los artículos 11, 12 y 13. El título primero, en su capítulo ya el segundo, abarca lo que es derechos y libertades, que tiene un artículo fuera de cualquier sección, que es el artículo 14, pero después tiene otras dos secciones. La primera, que se titula de la sección de los derechos fundamentales de las libertades públicas, ¿vale? Que va de los artículos 15 al 29, y los artículos del 30 al 38, que es la sección segunda de los derechos y deberes de los ciudadanos. En su tema primero, en el título primero de los derechos y deberes fundamentales, su capítulo tercero de los principios rectores y las políticas sociales y económicas. Los artículos son del 39 al 52, ¿vale? A continuación seguíamos por el título primero en su capítulo cuarto, que solo tiene dos artículos, que este capítulo cuarto es nombrado como de las garantías de las libertades y derechos fundamentales, y el capítulo quinto de la suspensión de los derechos y libertades en su artículo 55. Seguimos con el título 2 de la corona en sus artículos del 56 al 65. Todos estos son videos que ya podéis visualizar para aprender, que tenéis ya en este canal. Y ahora vamos con lo que es este repaso, que sería ya la última parte, que serían los artículos del 66 al 80 del título tercero de las Cortes Generales en su capítulo primero, de las cámaras. ¿Vale? En el artículo 66, que yo he denominado como las Cortes Generales, el corazón de la democracia, nos dice en su punto primero que las Cortes Generales, ¿vale? Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados, por un lado, y por el Senado, por otro lado, ¿vale? Las Cortes Generales ejercen la potestad, ¿vale? Las Cortes Generales, ¿vale?, que son el Congreso y el Senado, ejerce la potestad legislativa del Estado, es decir, son ellos quienes hacen las leyes, aprueban sus presupuestos, controlan las acciones del gobierno, ¿vale? Controlan las acciones del gobierno electo y tienen las demás competencias que les atribuye la Constitución, ¿vale? Y en el artículo 66, en su punto tercero, nos dicen que las Cortes Generales son inviolables. ¿Qué quiere decir eso? Pues que están por encima, pues, de cualquier ley para protegerlos, porque son las personas encargadas de crear las leyes. ¿Vale? En el artículo 67, reglas claras para ser parlamentario, ¿vale? Pues para ser parlamentario hay que cumplir unos requisitos, y son los siguientes. Nadie podrá ser miembro de las dos cámaras simultáneamente. Es decir, que si se está en el Senado, no se puede estar en el Parlamento al mismo tiempo, ¿eh? Y ni acumular el acta de la Asamblea de la Comunidad Autónoma. Es decir, pues si un parlamentario está en el Parlamento de Galicia, no puedes ocupar simultáneamente, ¿vale?, la de diputado ni senador, ¿vale? El artículo 67, su punto segundo, nos sigue diciendo que los miembros de las Cortes Generales no están ligados por mando imperativo. Es decir, los miembros de la Corte General no están ligados por mando imperativo. El artículo 67, en su punto tercero, nos dicen que las reuniones de los parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las cámaras.
y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios. Es decir, si unos parlamentarios están tomando unas cañas en un bar y toman acuerdos, esos acuerdos evidentemente, ¿vale? Pues no vincularán a las cámaras, ni podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios, ¿vale? En el artículo 68 nos habla sobre las reglas para elegir a los congresistas, ¿vale? En el 68.1 nos dice que el Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, ¿vale? El Congreso de los Diputados tiene un número de entre 300 y 400 miembros, elegidos por sufragio universal, libre, igual y directo y secreto. Es decir, cualquiera puede votar, evidentemente que tenga las condiciones de tener más de 18 años, en los términos que establezca la ley. En el artículo 68, en su punto segundo, nos dice que la circunscripción electoral es la provincial, es decir, pues que el territorio que lo gestiona es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla están representadas cada una de ellas por un diputado, ¿vale? Ceuta y Melilla tendrá un diputado. La ley distribuirá el número total de diputados asignados a una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población. Es decir, pues la ley pues distribuirá, es la ley quien lo hará, distribuirá el número total de diputados asignados una representación mínima inicial por cada circunscripción. En este caso va a ser la provincia, ¿vale? Y distribuyendo los demás por proporción de población. Es decir, si Madrid tiene más población, pues tendrán más diputados que a lo mejor pues lo que puede tener Cáceres, por ejemplo. El artículo 68, en el punto 3, nos dice que la elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional, ¿vale? A criterios de representación proporcional. Seguimos en el artículo 68, nos dice que nos está hablando sobre las reglas para elegir a los congresistas. Nos dice que en el punto 4 que el Congreso es elegido por 4 años, ¿vale? El Congreso es elegido por 4 años. El mandato de los diputados termina 4 años después de su elección. 4 años después de su elección acaba o el día de la disolución de las cortes de las cámaras. Es decir, si no pasan 4 años, es el día en que las cámaras se disuelvan, ¿vale? El punto 5 nos dice que son electos y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio español. Pues españoles que a lo mejor están viviendo en otros países, pues también la ley lo reconocerá y el Estado facilitará pues que estos españoles puedan votar, ¿vale? El artículo 68, su punto sexto, nos habla de las elecciones tendrán lugar entre 30 y 60 días desde la terminación del mandato, ¿vale? Las nuevas elecciones tendrán lugar entre 30 y 60 días desde la terminación del mandato, ¿vale? El Congreso electo deberá ser convocado dentro de 25 días siguientes a la celebración de las elecciones, ¿vale? 25 días después, como máximo, pues deberá ser convocado, el Congreso electo deberá ser convocado, ¿vale? Y la elección tendrá lugar de 30 a 60 días desde la terminación del mandato. En el artículo 69, si hablamos del Congreso, ahora hablamos del Senado, ¿vale? El artículo 69 nos dice en su punto primero que el Senado es la Cámara de Representación Territorial, ¿vale? En cada provincia se elegirán 4 senadores, es decir, hablamos del Congreso, ¿vale? Y en este caso hablamos de Senado, que son las representaciones pues provinciales. En cada provincia se eligen 4 senadores por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas
en los términos que señala una ley orgánica, ¿vale? Por ley orgánica, en los términos que señale una ley orgánica, ¿vale? Secreto directo en los votantes de cada uno de ellos en los términos que señale una ley orgánica. En el artículo 69, en su punto tercero, en las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con cabildo o consejo insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de senadores correspondientes a 3 por cada una de las islas mayores, ¿vale? 3 para Canarias, 3 para Mallorca y 3 para Tenerife, y 1 a cada una de las siguientes islas u agrupaciones. Uno sería para Ibiza y Formentera, otra para Menorca, otra para Fuerteventura, otra para Gomera, otra para Hierro, Lanzarote y La Palma. Seguimos con las reglas para elegir senadores. El artículo 69, en su punto 4, nos habla de las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas 2 senadores, ¿vale? Ceuta y Melilla, un diputado, pero en este caso 2 senadores. Las comunidades autónomas designarán además un senador y otro, ¿vale? Cada comunidad autónoma, ¿vale? Hablamos de las provincias, hablamos que por provincia son 4, además que por comunidad autónoma irá uno más y otro por cada millón de habitantes de sus representantes territoriales, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo que me estoy inventando ahora, pero vamos a poner pues que Galicia tendrá 4 senadores por cada una de las provincias, Pontevedra, Lugo, Coruña y Orense, y uno más por comunidad autónoma. Además, sí, y otro más por cada millón de habitantes de sus respectivos territorios. Pues si en Galicia hay 3 millones de habitantes, pues serían 3 senadores más. La designación correspondiente a la Asamblea Legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la comunidad autónoma, de acuerdo con lo que establecen los estatutos, ¿vale? Pues la asignación de esos nuevos senadores pues se hará de esta manera, ¿vale? La designación correspondiente a la Asamblea Legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la comunidad autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los estatutos, que asegurarán en todo caso la adecuada representación proporcional. Y el punto 6, ¿vale? Nos dice que el Senado es elegido por 4 años, el mandato de los senadores termina 4 años después de su elección, ¿vale? O el día de la disolución de la Cámara, no el día después, el día de la disolución de la Cámara o 4 años después de su elección. El artículo 70 nos habla de quién no puede ser el parlamentario y quién controla su puesto, ¿vale? El artículo 70, en su punto primero, nos dice que la ley electoral determinará las causas de inelegibilidad o incompatibilidad de los diputados y senadores que correspondan, en todo caso, a los componentes del Tribunal Constitucional, b, a los altos cargos y administración del Estado que determina la ley, con la excepción de los miembros del gobierno, ¿vale? Estas personas pues no pueden, si están en el Tribunal Constitucional, no pueden ser parte de diputados y senadores. Lo mismo para los altos cargos de la administración del Estado que determine la ley, con la excepción de miembros del gobierno. Los miembros del gobierno sí pueden ser diputados o senadores al mismo tiempo. El defensor del pueblo tampoco puede ser diputado o senador. Los magistrados, jueces y fiscales en activo, ¿vale? Los militares profesionales, miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad y policía en activo también. Y la F nos dice, y los miembros de las juntas electorales, ¿vale? Los miembros de las juntas electorales son los que se encargan de hacer todo el proceso de elecciones, ¿vale? En el artículo 70, en su punto segundo, nos dice que la validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas cámaras estará sometido al control judicial, ¿vale? La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas cámaras, ¿vale? De las dos, senadores y diputados, será sometida a un control judicial o en los términos que establezca la ley electoral.
¿vale? Vamos allá con el artículo 71 que nos habla sobre la protección y sueldos de parlamentarios, ¿vale? En el artículo 71 nos dice que los diputados y senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifiestas, ¿vale? Es decir, pues como Mario Bros cuando se toma una estrellita que no le puede pasar nada. En el ejercicio de sus funciones, el artículo 72 71, en el punto segundo, durante el periodo de su mandato, los diputados y senadores gozarán asimismo de inmunidad y solo podrán ser detenidos por flagrante delito. ¿Esto qué quiere decir? Que si lo pillan con las manos en la masa, si los pillan cometiendo un delito, no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. Es decir, pues si es un senador, no puede ser inculpado ni procesado sin la previa autorización, pues en este caso de el Senado. ¿Vale? El artículo 71, en su punto tercero, nos habla de que en las causas contra diputados y senadores será competente la sala de penal del Tribunal Supremo, ¿vale? No lo va a hacer cualquier tribunal. En estos casos, quien será competente será la sala de penal del Tribunal Supremo, ¿vale? También nos habla en este artículo 71 que los diputados y senadores percibirán una asignación que se fijarán las propias respectivas cámaras. Es decir, pues ellos deciden, es un poco surrealista esto, pero ellos deciden lo que van a ganar, ¿vale? Esto está en el artículo 71 en su punto 4. Seguimos por el artículo 72, las cámaras, reglas y jefes. El artículo 72 en su punto primero nos dice que las cámaras establecen sus propios reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y de común acuerdo regularán el estatuto de personal de las Cortes Generales, como un acuerdo entre senadores y diputados. Los reglamentos y sus reformas serán sometidas a una votación final, ¿vale?, de tanto diputados como senadores sobre su totalidad, que requerirán la mayoría absoluta, ¿vale? Requerirán la mayoría absoluta para ser aprobados. En el artículo 62 estamos hablando, artículo 72, las cámaras, reglas y jefes, ¿vale? Artículo 72 nos dice que las cámaras eligen sus representantes, presidentes y los demás miembros de sus mesas. Es decir, las cámaras eligen a su representante, respectivos presidentes, y a los demás miembros de las mesas, que son los ayudantes del presidente, ¿vale? Las sesiones conjuntas serán presididas por el presidente del Congreso, ¿vale? Y ¿vale? Las sesiones que sean conjuntas, es decir, de los tanto senadores como diputados, serán presidentes por el presidente del Congreso y se regirán por su reglamento de las Cortes Generales, ¿vale? Por las reglamento de las Cortes Generales, aprobando por mayoría absoluta de cada cámara, ¿vale? Tiene que ser aprobado por mayoría absoluta en el Senado y en el Congreso de los Diputados. En el artículo 72, en su punto tercero, nos habla que los presidentes de las cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes. ¿Qué quiere decir esto? Que los presidentes de las cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes administrativos y facultades policiales, ¿vale? Son ellos quienes lo representan, ¿vale? Si hay una jefatura de policía en el Congreso, pues son ellos quienes lo representan, y también administrativamente lo mismo. En el artículo 73 nos habla de cuándo trabajan nuestros parlamentarios, es decir, cuándo ellos van a trabajar. Bueno, pues nos dicen en su punto primero, el artículo 73, las cámaras se reunirán anualmente en 2 periodos ordinarios de sesiones, ordinarios, ¿vale? El primero que va de septiembre a diciembre y el segundo de febrero a junio. La verdad es que no trabajan mucho, pero es lo que hay. Y el artículo 73, en su punto segundo, también nos dicen que las cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del gobierno, de la Diputación Permanente, ¿vale?, y mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las cámaras. ¿Qué quiere decir eso? Pues
que pueda haber sesiones extraordinarias a petición del gobierno, Diputación Permanente, que es una diputación que ellos sí están trabajando cuando no se está trabajando, ¿vale? De alguna manera hacen guardia, ¿vale? Las sesiones extraordinarias deberán convocarse sobre un orden del día determinado y serán clausuradas una vez que éstas hayan sido votadas. Es decir, en caso de que se produzca una sesión extraordinaria, será sobre el punto que se ha marcado y una vez acabado ese punto se finalizará. El artículo 74 nos habla sobre el Congreso, Senado juntos y sus decisiones conjuntas, ¿vale? Nos dice que las cámaras se reunirán en sesiones conjuntas para ejercer las competencias no legislativas del título 2, ¿vale? Del título 2 de la corona, atribuye expresamente a las Cortes Generales, ¿vale? Entonces, para las cámaras se reunirán en sesión conjunta para temas que tengan que ver con la corona, ¿vale? Que están reflejadas en el título segundo de la Constitución. En su punto segundo, el artículo 74, también nos habla de que las decisiones de las Cortes Generales previstas en los artículos 94.1, 145.2 y 158.2 se adoptarán por mayoría de cada una de las cámaras. En el primer caso, el procedimiento se iniciará por el Congreso, ¿vale? En el caso del punto 94.1 y en los otros dos se iniciará por el Senado, que son pues el 145.2 y el 158.2. En ambas ocasiones, si no hubiese acuerdo entre Senado y Congreso, se intentará obtener por una comisión mixta, compuesta de igual número de diputados que senadores. La comisión presentará un texto que será votado por ambas cámaras. ¿Vale? Estamos diciendo que en ambos casos, si no hubiese acuerdo, estamos diciendo que las decisiones, lo que estamos diciendo, en ambos casos, si no hubiera acuerdo entre senados y congresos, se intentará obtener por una comisión mixta, ¿vale? Compuesta de igual número de diputados que de senadores. Las comisiones presentarán un texto que se votará por ambas cámaras, ¿vale? Si no se aprueba en la forma establecida, decidirá el Congreso por mayoría absoluta. Entonces, en caso de que los dos tengan que votar y no lleguen a un acuerdo, van a hacer lo que es una comisión mixta. En caso de que esa comisión mixta que va a presentar un texto que se votará por ambas cámaras, si todavía no hubiera un acuerdo, pues al final el que decidirá será el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, ¿vale? ¿Vale? En el artículo 75, que nos habla cómo trabajan las cámaras legislativas, nos dice en su punto 75.1 que las cámaras funcionan en pleno y en comisiones, es decir, pues por plenos y por comisiones. El punto 2 nos dice que las cámaras podrán delegar en las comisiones legislativas permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. ¿Vale? La Cámara podrá delegar en las comisiones legislativas, es decir, que son pequeños grupos ¿vale? De parlamentarios permanentes, ¿vale? Para la aprobación de proyectos o proposiciones de ley, ¿vale? Como tienen muchas cosas que aprobar, pues a veces pueden hacer pequeños grupos que se encarguen de ciertas leyes. El Pleno podrá, no obstante, recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esta delegación. Es decir, pues a una comisión legislativa, pues se le da un asunto, pero en cualquier momento, ¿vale? El Pleno, ¿vale? Podrá recabar ese asunto
y poderse hacer cargo de él, ¿vale? En el artículo 75, su punto tercero, nos dice que quedan exceptuados de los dispuesto en el apartado anterior la reforma constitucional, ¿vale? Pues es decir, hay asuntos que son más importantes, ¿vale? Entonces hay excepciones. En este caso van a ser, pues no se puede delegar en una comisión legislativa, pues reformas constitucionales, las cuentas las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas, las leyes de bases. Las leyes de bases son aquellas leyes que forman el cimiento de otras nuevas, que se sostendrán por ellas, por eso se le llaman de bases, y los presupuestos generales del Estado. Tampoco podrán ser delegados a las comisiones legislativas. El artículo 76, que nos habla del Congreso, investiga, la justicia decide, nos dice que en el punto 1 que el Congreso y el Senado el Congreso y el Senado, y en su caso ambas cámaras conjuntamente, podrán nombrar comisiones de investigación, ¿vale? Sobre cualquier aspecto de interés del público. Es decir, pues podrán tener una comisión que investigue pues cualquier cosa que sea digna de ser pues investigada. Sus conclusiones no serán vinculantes con los tribunales, es decir, pues los tribunales no tendrán por qué tener en cuenta estos informes ni afectarán a la resolución judicial. Sin prejuicio, es decir, quiere decir de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para su ejecución, cuando proceda de las acciones oportunas. Es decir, que puede ser que también el Ministerio Fiscal pues pueda hacerse con ese informe y tenerlo en cuenta, pero no tiene la obligación en ningún caso de hacerlo, ¿vale? Y el artículo 76, en su punto segundo, nos dice: será obligatorio comparecer al requerimiento de las cámaras. La ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta observación, que quiere decir que si a mí me llaman por lo que sea para compadecer, si las Cortes me llaman para compadecer, tengo la obligación de hacerlo, y si no lo hago, pues habrá unas sanciones que pueden imponerse por incumplimiento de esta obligación, ¿vale? El artículo 77, que nos habla sobre peticiones ciudadanas al Parlamento, nos dice que en su punto primero que las cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibidas las presentaciones directas por manifiesto ciudadano. Es decir, siempre lo van a tener, las peticiones ciudadanas siempre van a tener que ser por escrito, pudiendo ser individuales o colectivas, ¿vale? Quedando prohibidas la presentación directa por manifestación ciudadana. Y en su punto segundo nos dice que las cámaras pueden remitir al gobierno las peticiones que reciban, ¿vale? Las cámaras pueden remitir al gobierno las peticiones que reciban. El gobierno está obligado a explicarse sobre su contenido siempre que las cámaras lo exijan, ¿vale? Artículo 78, estamos en el artículo 78, estamos acabando lo que es este capítulo, de este título tercero, y nos dice que en su punto primero que en cada cámara habrá un diputado permanente, ¿vale? En cada cámara habrá una diputación permanente, ¿vale? Va a ser esa cámara, esa diputación permanente, en la que va a estar cuando el resto del Parlamento pues no está trabajando, que habíamos dicho que son los meses de enero, ¿vale? De julio y de agosto. Compuesta por mínimo 21 miembros que representarán a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica. Es decir, pues los grupos que tengan mayor número de integrantes en el Parlamento pues tendrán más representantes en esta diputación permanente, ¿vale? También nos dice en su punto segundo, artículo 78, punto segundo, los diputados permanentes estarán la Diputación Permanente estará presidida por un presidente de la Cámara respectiva y tendrán como funciones las previstas en el artículo 73, ¿vale? De las que lo vimos anteriormente, de asumir las facultades correspondientes a las cámaras de acuerdo con los artículos 86 y 116. En caso de que éste hubiera sido disueltas o hubiera expedido su mandato,
y la de velar por los poderes de las cámaras cuando éstas no estén reunidas. Nos vamos al artículo 73, que nos decía que cuando trabajan los parlamentarios, ¿vale? Y nos hablaba de las diputaciones permanentes. Las cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del gobierno y de la diputación permanente. Esto es lo que nos decía pues este artículo, al que hace referencia en este artículo 78 de punto segundo, ¿vale? Las diputaciones permanentes estarán presididas por un presidente de las cámaras respectivas y tendrán como funciones las previstas en el artículo 73, de las que hablamos, que ellos pueden hacer pues una sesión extraordinaria, pueden hacer la petición de una sesión extraordinaria. Además de esa, la de asumir las facultades correspondientes a las cámaras, de acuerdo con los artículos 86 y 116, que no vamos a ver porque no pertenecen a lo que es el tema primero de subalterno, ¿vale? En caso de que éstas hubieran sido disueltas o hubieran expirado su mandato al de velar por las propiedades de la Cámara cuando éstas no están reunidas. ¿Vale? El artículo 78 nos sigue diciendo en su punto tercero: expirando el mandato o en caso de disolución, la Diputación Permanente seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales, ¿vale? Y en su punto 4, reunidas las cámaras correspondientes, la Diputación Permanente dará cuenta de los asuntos tratados y de sus decisiones, ¿vale? En el punto 3 nos hablan que, expirado el mandato o en caso de disolución la Diputación Permanente, ¿vale? La Diputación Permanente seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de nuevas Cortes Generales, ¿vale? Hasta que ya esté formada la nueva Corte General, la Diputación Permanente, expirado el mandato, en caso de disolución, ¿vale?, seguirán hasta que haya unas nuevas Cortes Generales. También nos dice el 78 en el punto segundo que, reunidas las cámaras correspondientes, la Diputación Permanente dará cuentas de los asuntos tratados en sus decisiones. Es decir, cuando venga la nueva, cuando estén formadas las nuevas Cortes, bueno, esa Diputación Permanente que se hizo cargo de las cuestiones de Estado, pues le hará un informe, bueno, le explicará cómo está la situación a las nuevas Cortes Generales. ¿Vale? En el artículo 79 nos habla sobre las reglas para votar en el Parlamento, ¿vale? Y el artículo 79 en su punto primero nos dicen que para adoptar acuerdos, las cámaras deben estar reunidas regularmente con asistencia de la mayoría de sus miembros, ¿vale? Para poder para llegar a acuerdos, las cámaras deben estar reunidas regularmente y con la asistencia de la mayoría de sus miembros, ¿vale? El artículo 79 en su punto segundo nos dice que dichos acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes. Es decir, si hay 20, pues la mayoría serán pues 11, sin perjuicio de las mayorías especiales. Después hay unas mayorías especiales que establecerán la Constitución y las leyes orgánicas, y las que para la elección de personal establezcan los reglamentos de las cámaras, ¿vale? Pues hay unas mayorías especiales con un trato diferente. Y el artículo 79 en su punto 3 nos dicen que el voto de senadores y diputados es personal e indelegable, ¿vale? Cada uno tiene su voto y no se lo puede dar a otra persona. Tienen que ser ellos los que ejerzan su poder de voto. Y ya el 80, con este ya acabamos, nos dice que el 80 nos habla sobre las reuniones las reuniones son abiertas, ¿vale? Las sesiones plenarias, es decir, donde lo que son las Cortes Generales toman decisiones, las sesiones plenarias de las cámaras serán públicas, es decir, estarán abiertas al público, salvo acuerdo en contra de cada cámara, es decir, pues que las cámaras de diputados y senadores, ¿vale?, ambas lleguen al acuerdo de que no va a ser pública, adoptando por mayoría absoluta o con arreglo a la ley, ¿vale? Pues
Para llegar a ese acuerdo tiene que haber una mayoría absoluta y también tiene que estar con arreglo a la ley, ¿vale? Pues hasta aquí estos temas, ¿vale? Sobre el tema 1 en su título tercero, en su capítulo primero, ¿vale? De las cámaras, y el artículo 80 de reuniones, sobre las reuniones son abiertas.